Haber sido el primer embajador de la España franquista en la China de Mao habría sido en sí mismo un hecho vital y profesional suficiente como para haber pasado a la historia de la diplomacia española, pero en el currículum de Ángel Sanz Briz, nacido en Zaragoza en el año 1905 y fallecido en Roma en 1980, esta circunstancia quedó en segundo plano tras haber protagonizado la mayor maniobra encubierta de salvamento de judíos en la Hungría ocupada por los nazis. Hoy, en nuestro tiempo de enigmas, nos acercamos a un personaje quizás desconocido para muchos, un personaje importante, el denominado Ángel de Budapest, el diplomático español que salvó a más de 5.000 judíos. Y para hablar de este tema tan interesante, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Shai Shemer, nuestro experto en estos temas. Shai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Briz, un personaje un tanto desconocido y no reconocido suficientemente su labor, su heroicidad, su labor solidaria. Bueno, estamos hablando de un diplomático de carrera de excelente hoja de vida. No obstante, él trabaja en un marco y en un desarrollo que ha generado cierta controversia en los historiadores y la historia documentaria sobre motivaciones y sobre procedimientos. No obstante, hay un hecho concreto que has nombrado, el salvamento, el salvoconducto para 5.000 judíos de Hungría. En Hungría se estaba viviendo un momento muy difícil y los elementos de corte fascista, estamos hablando también de un gobierno español que tenía el mismo corte y con una equidistancia muy prudente del eje de la guerra, tanto de Italia como de Alemania, no obstante no muy aliado, digamos, de los aliados, lo que acarreó para España serios problemas después de la recuperación postguerra con el plan Marshall y demás. Así que este diplomático fiel al gobierno de Madrid y esperando sus órdenes, digamos, en cuanto a sus también advertencias de lo que estaba ocurriendo, con el gobierno regente de Horthy, que tenía un pacto de cooperación con Alemania, y entonces ya promulgó leyes antisemitas y había hecho ciertas deportaciones, mucho antes de 1944, decenas de miles, más de 100.000 varones, principalmente judíos, los puso en trabajos forzados y muchos de ellos, por lo menos la mitad, perecieron por las condiciones de trabajo. Este era un pacto de cooperación, pero claro, al comenzar la invasión de la Unión Soviética, podemos decir también que Hungría, como producto de este pacto, se une a las fuerzas alemanas invasoras y entrega a otros 20.000 judíos y extranjeros en general para trabajos forzados. Con todo el exterminio o la deportación por el exterminio comienza en etapa posterior. Después de la ocupación alemana, por la pavura que se tenía del avance ruso, decide Hitler ocupar Alemania en marzo de 1944. Y entonces, hasta ese momento, el número de víctimas judías no superaba, aunque es un número espeluznante, no superaba los 60.000. Claro, cuando comienzan las actividades de Eichmann y todo el equipo, que es en abril de 1944, estando, fijémonos bien, al final prácticamente una contienda que se sabía perdida por parte de los alemanes y también los aliados, que Alemania iba a perder la guerra, a pesar de que estaban con elementos bélicos pesados, los rusos avanzando, o sea, temas concretos, tuvieron el tiempo, el desatino y la peculiaridad de aplicar todas las leyes del Pacto de Múnich, todas las leyes antisemitas y las deportaciones en su máximo esplendor, cuando se habla de deportaciones de mujeres, niños y ancianos que no podían colaborar en el frente de la guerra. Y este equipo comienza a trabajar de Eichmann en abril de 1944 y van directamente a las deportaciones a Auschwitz. Por eso muchas veces no comprendemos ¿qué pasó en ese último año de guerra, que se tomaron la molestia, por decir así, de seguir adelante con un plan que ya, con todos los temas que estaban ellos barajando y con toda la falta de altivez moral, aún así el odio contra los judíos se mantuvo hasta el último minuto de la guerra. Y en esos 56 días, en un lapso desde marzo a abril, fueron 424.000 judíos enviados
a los campos de concentración. Por tanto, datos dramáticos. Vamos un poco al detalle, si te parece, Shai. En marzo de 1944, Ángel Sanz Briz estaba destinado como segundo de a bordo en la delegación diplomática de España en Budapest. Al frente hay que decir que se encontraba en aquel momento Ángel de Mugiro, y en la primavera Hitler, como bien has dicho, había decidido ocupar y tomar el control pleno, en este caso de Hungría, en un intento desesperado por frenar al imparable avance de los rusos por el frente del este. Por otro lado, Sanz Briz y su jefe de la delegación española de Budapest asisten, dicen las crónicas, horrorizados a los procesos, y de inmediato reaccionan de alguna manera en diálogo con sus superiores, reiteradas advertencias a Madrid, y al final, de alguna manera, podemos decir que Briz, quien no era el primero en el escalafón, pues queda al frente al ser retirado su superior. Algunos datos más. Tenemos que saber en qué se apoya Sanz Briz. Primeramente, hay un aspecto humano, personal, que no tenemos registrado. Si es que Sanz Briz está alertando lo que pasa con los judíos como un correo diplomático especial, o dentro de todos los informes que envía a Madrid sobre el desarrollo de la guerra. No nos olvidemos de que ante el avance de los rusos, las delegaciones diplomáticas tenían que ser evacuadas. Es decir, la cantidad de informes, no sabemos si la embajada española actuaba de correo a favor de Alemania. No tenemos conocimiento, o sí tenemos conocimiento, pero no vamos a entrar en este programa, en este espacio. Sí sabemos que toda la vorágine de informes incluían también los aspectos que se estaban desarrollando, ya no como una rutina prevista o con el testigo de la delegación diplomática, sino que fue algo que da justo en el centro, en el epicentro prácticamente del avance ruso. Comienza algo que Sanz Briz no comprende, y tampoco comienza a reaccionar como acentuando en estos últimos informes la situación que se estaba generando. No era que el gobierno español estaba siendo afectado, pero sí estaba siendo afectada la sede diplomática por una razón, y la razón era de que hay una ley antigua de la década del 20 de Primo de Rivera en cuanto a los sefaradíes. No sabemos realmente qué le llevó a Sanz Briz a actuar de esta manera, pero sí no lo impulsó ningún, se puede decir, interés diplomático. Había un acto de humanidad plena, y tenían que buscar la forma de no complicar las relaciones con Alemania y poder declarar y asegurar que, según la ley española, había en Hungría judíos sefaradíes, los cuales eran considerados ciudadanos de España. Y así, con esta estrategia diplomática, convence a las autoridades locales alemanas a que se les permita a ellos otorgar salvoconductos a estos sefaradíes, que es difícil de encontrar. Y aquí viene que Sanz Briz sale al encuentro de ellos, y de unos cientos comienza a multiplicar la forma de encontrarlos y la forma de salvarlos con un sistema muy ingenioso de salvoconductos, para que los alemanes no le pongan impedimentos. De esta manera se llega a este número de 5.000. Es prácticamente un paralelo a la gestión del conocido Raúl Wallenberg en aquellas épocas. Importante los datos. Quizás lo más dramático de la situación es que el diplomático ya había reiterado por varias misivas, según nos dicen las crónicas, había informado a Madrid de que los nazis ya habían deportado a 500.000 de personas de Hungría. Entre, como bien decías antes, había un gran número de mujeres, ancianos y niños que no podrían realizar trabajo, y pues estaba allí la alerta del denominado holocausto. El régimen de Franco calla ante esas advertencias de Sanz Briz,
y aprovecha la falta de indicaciones, se dicen algunos, para actuar en conciencia. Idea este plan aprovechando ese decreto dictado por el gobierno de Primo de Rivera, en el que se establece el reconocimiento del derecho a obtener la nacionalidad española a los judíos sefardíes. ¿Qué más sabemos de esos momentos? Algunos otros datos que nos ayuden a comprender las motivaciones y lo que rodeaba al suceso. El problema estaba situado en el avance de los rusos. Esa avanzada que tenían los rusos era muy peligrosa, por lo tanto estaban trabajando contra el reloj para realizar toda esta evacuación y los nazis estaban muy ocupados en salvar su pellejo. Esto otorgó un contexto y una periferia favorable para Saint Brice. El problema radicaba también en que el tema del Holocausto era un tema guardado en secreto. Occidente desconocía las potencias y las fotografías aéreas que la RAF, la Fuerza Aérea Inglesa, ha publicado. En estos documentos que recibieron su publicación ya tenían conocimiento de que había chimeneas en abundancia en la zona de Auschwitz que trabajaban constantemente y que no fabricaban armas, por lo tanto corroboraron de que había allí una actividad de crematorios inusual y corroboraron que era la cremación de cuerpos, pero decidieron no bombardear aquel lugar. Fuera de este evento, que era conocido por los servicios de inteligencia, Saint Brice fue interpretado como un exagerado y era muy difícil, a raíz de todas estas de todo este hermetismo, que el gobierno central español, que tenía también mucho de que ocuparse aquí, viera estos relatos como situados en una proporción debida. No obstante, la insistencia y la reiteración constante de estas cartas, hasta el punto de colocar su impronta personal, hicieron reaccionar al régimen de Francisco Franco. Claro, el tiempo estaba el tiempo corriendo, como se dice, a una velocidad impresionante. Fueron unos meses, como dije, de trabajo intensivo, y estos 5.000 judíos que guardaban la lengua ladina podían aseverar de que eran sefardíes, porque el ladino, una especie de español antiguo, pero muy típico de los judíos de la dispersión, hablo de 1492, desde ahí en adelante, del decreto de expulsión, era la mejor forma de identificarlos, tanto que conocían la lengua y los canciones y los romanceros españoles, y aún existen este tipo de sefardíes dispersos por el resto de Europa y un contingente no pequeño en Turquía. Saint Brice entonces se enfrenta con los alemanes y llegó un momento que hubo una tensión no pequeña, ya que en su afán de salvar no sabían si estaba siendo fiel a qué situación. Por eso él es citado frente a las autoridades alemanas y responde ante las acusaciones que es obediente a su gobierno central y que las órdenes vienen expresamente de Franco. Órdenes que fueron corroboradas en Berlín, y en altas instancias diplomáticas se llegó a un acuerdo de no tocar a Saint Brice hasta que dejara Budapest. No nos olvidemos de que el peso fascista que había entre los húngaros era muy fuerte también, y la vida de Saint Brice corría peligro como colaborador de alguna manera de no se sabe qué bando, ya que no era a favor de los rusos, ya que no estaba a favor de los aliados, respondía a España pero salvaba a judíos. Su situación era muy complicada. No obstante, ahí hubo una protección especial, y el 30 de noviembre de 1944 deja el país ya en dirección a Suiza, y allí sigue con ciertas gestiones con respecto a estos salvoconductos. Ahora, es muy importante que saber que la vida de un diplomático extranjero en una tierra tan convulsionada como Hungría era realmente una vida muy peligrosa. Más aún si se estaba representando un gobierno reciente, el gobierno de Franco, un gobierno que no tenía muchos años de peso, y también por la situación que era señalado por salvar judíos, considerados ciudadanos españoles, pero para los húngaros era una situación realmente militante y partidista, lo cual acarreó para Saint Brice un valor agregado en su situación de seguridad personal. Por tanto, puso en juego esa seguridad
Y nos vamos al tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. El diplomático aragonés finalmente fue reconocido por el Estado de Israel con un título importante, Justo entre las Naciones, y también las autoridades húngaras le distinguieron con la Cruz de la Orden del Mérito. Son algunos de los reconocimientos. Hubo otros también de toda la carrera diplomática de Sanz Briz, pero ¿qué podemos decir de ese reconocimiento por parte del Estado de Israel? Bueno, hay un instituto que se llama allí de estudio del Holocausto, el Yad Vashem, la mano y el nombre, esa es su traducción, con un parque muy prolífero de 7 millones de árboles, de 6 millones de árboles, en homenaje a los 6 millones de víctimas del Holocausto. Entre ellos hay una galería de más de 8.000 o 9.000 árboles que corresponde a lo justo de las naciones. Aquellos personas que no tenían origen judío, la mayoría cristianos tal vez no practicantes, pero de denominación cristiana, que albergaron en sus hogares, salvaron, dieron salvoconducto, criaron niños, acogieron, colocaron en sus graneros, en sus sótanos, bajo pena de muerte por albergar judíos, a muchos judíos, y les salvaron la vida. Les salvaron la vida. Esas personas, al llegar los judíos a Israel o de otras partes del mundo, guardaron sus nombres en la memoria, comunicaron al gobierno de Israel estas situaciones, se les otorgó esta mención de justo entre las naciones. Un justo es una persona que, como dice el profeta Isaías, perece el justo y no hay quien lo socorra. El gobierno de Israel otorgó pensiones a muchas de estas personas. No tengo el número realmente que hoy están en vida, pero tenían personas, y si deseaban vivir en el Estado de Israel y recibir la ciudadanía, se les otorgaba también. Esta galería de justos en las naciones, con los árboles tienen un símbolo muy especial, no solo por el árbol de la vida que figura en el Génesis y en el Apocalipsis, sino por Deuteronomio, cuando dice el hombre es como el árbol del campo. De esta manera tienen este reconocimiento, y todos los años hay más de un minuto de silencio por las víctimas del Holocausto, con una sirena que se escucha a las 10 de la mañana en todo el país, pero también son invitados los sobrevivientes y los parientes a los actos oficiales de los justos en las naciones. No nos olvidemos de que, como Sanz Briz también acabo de decir, momentos dramáticos vivió como diplomático. Estas personas arriesgaron su vida y podían perderlo todo, ya que no tenían más que su granero, su casa, pero tuvieron un corazón especial, y así son miles que han hecho esta labor. Y aunque dentro del número de víctimas parece un número insignificante de salvatajes, una pequeña arenilla dentro de un ojo puede causar mucha molestia. Así una pequeña arenilla de salvar vidas ha producido un gran efecto. Pues muchas gracias por acercarnos al personaje, a Ángel Sanz Briz, que después serviría en su carrera diplomática en otros lugares. Había estado en Egipto, después del tiempo en Hungría, llegaría a las delegaciones de San Francisco, en Washington también, estuvo en Lima, en Bayona, en Francia, también en Guatemala, en La Haya, en Bruselas y en Pekín, donde se convirtió en el primer embajador de España en la China comunista de Mao, así que se estrenó como primer embajador de España en Pekín el 9 de marzo de 1973. Estaría después, 3 años después, destinado a Roma como embajador de España ante la Santa Sede, y en la capital italiana falleció el 11 de junio de 1980. Ángel Sanz Briz había nacido en Zaragoza el 28 de septiembre del año 1910. Pues muchas gracias Shai Seme, por acercarnos a otro episodio fascinante y quizás no tan conocido de la historia. Hasta pronto.